Jeremías capítulo 6, verso 16 al 21, para la gloria de nuestro Dios, dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oí naciones y entendé, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Por tanto, Jehová dice esto: He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Antes de sentarse, tenga la amabilidad y dígale al que está más cerca de usted, dígale, volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Ahora sí, siéntese, por favor. Volvamos a Dios. El profeta Jeremías tuvo un ministerio de 40 años centrado en el reino de Judá, o sea, en el reino del sur, ¿sí? Que abarcó el reinado de 5 reyes hasta el tiempo en que Jerusalén fue destruida por Babilonia. A pesar de la oposición que recibió Jeremías al ser golpeado, encarcelado, y a pesar de que las palabras que Dios le daba a Jeremías para que fueran escritas, dichos escritos fueron cortados y quemados, según Jeremías capítulo 36. Jamás Jeremías comprometió el mensaje que Dios le dio a esa nación rebelde de los judíos. A pesar de que Jeremías fue vituperado en varias ocasiones, de muchas maneras, Jeremías jamás cambió el mensaje que Dios le había dado. ¿Sí? Muchas veces, hermanos, las presiones de la vida tratan de hacernos cambiar el mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Pero que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? Que Dios nos ayude a ser como Jeremías, que a pesar de sus sufrimientos, de sus vituperios, del mismo pueblo judío, Jeremías jamás comprometió el mensaje que Dios le había dado, ¿sí? Jamás Jeremías cambió el mensaje. Siempre fue un mensaje de parte de Dios que Jeremías daba a los judíos, los cuales a la misma vez eran una nación rebelde y perversa, y ellos hacían caso omiso al juicio que vendría. Jeremías les advertía, pero ellos no hacían caso. Ellos ignoraban totalmente lo que el profeta de Dios decía, ¿sí? Y por esto les vinieron a los judíos tremendas y grandes consecuencias. Amén. Que Dios nos ayude a hacer caso a lo que Dios dice. Amén. Y así evitar las consecuencias malucas que vienen a los hombres y a las mujeres desobedientes. Dele un aplauso al Señor si lo quiere hacer. El corazón de Jeremías se partió por las consecuencias que habrían de recibir los judíos
por el mismo rechazo que ellos habían tenido hacia Dios. Y es que cuando a Dios se rechaza, hermanos, las cosas no se quedan así como así. Cuando hay rechazo del ser humano hacia Dios, tarde que temprano llegan las terribles y horribles consecuencias. Mejor es no rechazar al Señor y tenerlo como amigo. Cientos de años esta nación le dio la espalda a Dios, y ahora se les anuncia las consecuencias que iban a recibir. Los capítulos 4 y 5 de este libro de Jeremías advierte de la amenaza de invasión y conquista por parte de los babilonios. Jeremías capítulo 4 versos 5 y 6 dice el profeta, dice Dios a través del profeta Jeremías: anunciad Judá y proclamad Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Los judíos fueron avisados sobre la invasión que iban a sufrir en la ciudad de Jerusalén. Dios muestra el pecado de esta nación y les acusa de no amar la palabra de Dios. En Jeremías capítulo 6 verso 10, en la última parte del texto, la Biblia dice: la palabra de Jehová les es vergonzosa, no la aman. No amaban la palabra de Dios. Los judíos tenían en poco la palabra de Dios. Si Dios decía sí, ellos decían no. Si Dios decía no, ellos decían sí. Y siempre eran obstinados a la palabra de Dios, queriendo siempre llevarle la contraria al Señor. Y de verdad, mis hermanos, que aunque en el momento no pase nada, cuando una persona le lleva la contraria a Dios, tarde que temprano le llega su consecuencia, o le llegan sus consecuencias. Es muy fácil decir no me voy a congregar, es muy fácil decir no voy a orar, no voy a madrugar, hacer oración en las mañanas, no voy a hacer ningún matutino. Es muy fácil que pase un día sin siquiera haber dado gracias a Dios. Es muy fácil, hermanos, hasta mentir, lo que se dice o se llama decir mentiras piadosas. Eso es muy fácil, porque de momento muchas veces nada pasa. Y hacer otro tipo de cosas malas también es muy fácil. Y no hacer lo bueno muchas veces también es muy fácil. Pero sepa y entienda que Dios no se queda con nada. Y tarde que temprano vamos a sufrir las consecuencias de nuestros pecados. Dios es un Dios justo, y como Él es justo, Él da su debida retribución, su debida paga a cada persona, a cada ser humano. Amén. Que Dios nos ayude a ganar la bendición de Dios. Amén. Muchos desean un Dios incondicional. Muchos desean bendiciones sin hacer ningún tipo de esfuerzo ni sacrificios. Muchos desean a un Dios que sea como una lámpara mágica, que solo es pedir y Dios concede. Pero déjeme decirle que así no se trabaja con Dios. Así no son las cosas con Dios. Dios demanda esfuerzo, Dios demanda obediencia, Dios demanda sacrificio de obediencia. Y si queremos las cosas buenas que Dios da a sus hijos, es necesario hacer caso a lo que Dios dice. Que Dios nos ayude, querida iglesia. Amén. Nosotros, al igual que los judíos, hemos sido avisados por Dios. Muchos predicadores de Dios nos han hablado. Dios nos ha hablado usando mujeres y hombres de Dios. Dios nos ha llegado con una palabra. Hermanos, cuando estamos en dificultades o cuando estamos en pecado, llega Dios a través de un siervo o de una sierva y nos habla una palabra de parte de Él. Pero muchas veces, hermanos, el problema es que nosotros nos parecemos a estos judíos, nos parecemos a los israelitas, al igual que en el tiempo de Jeremías. Nosotros decimos a Dios rotundamente, le decimos no, Señor, yo no hago caso a lo que tú dices y a mí me parece que es mejor como yo digo.
Sea Dios bendito por los siglos de los siglos. Gloria a su nombre. Dios muestra el pecado de esta nación, de los judíos, y les acusa de no amar la palabra de Dios. Los había llevado a convertirse en una sociedad corrupta y perversa el mero hecho de no amar la palabra de Dios. Porque cuando no se ama la palabra de Dios, por lógica, la persona o el grupo de personas que no aman la palabra de Dios se vuelven corruptos. Se vuelve una sociedad perversa. Dios establece lo inútil de los sacrificios religiosos que no vienen del corazón y les hacen ver su gran intransigencia, o sea, su gran inflexibilidad. Hermanos, hay gente que se ha vuelto dura de corazón, y ojalá nosotros no seamos de esos que se han vuelto duros de corazón. Ojalá nosotros todavía permitamos que Dios nos hable. Ojalá nosotros no nos llenemos de orgullo y oigamos a los predicadores que hablan de parte de Dios de verdad. Ojalá nosotros no estemos prefiriendo predicadores o pensando que si fulanito no predica, no es de parte de Dios, pero si predica aquel hermanito, aquella hermanita muy humilde, muy sencilla, eso no es de parte de Dios. Jeremías era un hombre sencillo, Jeremías era un profeta sencillo, un hombre humilde, un hombre de Dios, y muchos de los judíos lo veían como cualquier persona y preferían creerle a aquellos profetas falsos, los cuales también a la vez les decían: tranquilos, ustedes tienen paz. Cuando la misma Biblia dice, ellos mismos le dicen al pueblo: paz, paz, pero al mismo tiempo no hay paz, porque el hombre ingreído, el hombre enorgullecido, el hombre que le lleva la contraria a Dios, el hombre que le dice a Dios: no, definitivamente no te hago caso, no te obedezco, y sus actitudes son todo lo contrario a lo que Dios dice, realmente, hermano, es una persona que no tiene paz en su corazón, que no tiene sosiego en su alma. El capítulo 6 de Jeremías es una evidencia clara del carácter de Dios y de su justicia, la cual no ha cambiado ni cambiará, ya que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Podemos ver claramente su gracia y misericordia en medio de su juicio, donde hace un llamado a esta nación a buscarlo para que regrese a las sendas antiguas y así evite las consecuencias de su pecado. La invitación de Jehová está en el verso 16 de Jeremías 6. Jeremías dice: Dios ha dicho, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y entonces van a hallar descanso para su alma, dice Dios a través del profeta Jeremías. No, hermanos, ante el mensaje de la caída de la ciudad de Jerusalén que el profeta Jeremías ha dado en los versículos anteriores, Dios hace una pausa para hacer una invitación directa a su pueblo. Dios les dice: paraos en los caminos y mirad, deténgase un poco. Dios llama a Judá a detenerse, a poner un alto al camino que llevan, y les ordena a examinar y a revisar con atención su proceder y su actuar. Es vital hacer un análisis detallado de cuál es la conducta que estamos llevando. Es necesario ser honestos con nosotros mismos y ver cómo está nuestra relación con Dios. Por eso el texto dice: preguntar. Cuando el hombre reconoce que ha perdido el camino que Dios ha marcado, es necesario consultar con un corazón humillado cómo se puede corregir y tomar el camino adecuado. No hay mejor fuente de consulta que la palabra de Dios para ir a ella con nuestras dudas y buscar el consejo fiel y verdadero que nos ilumine para tomar el camino correcto. Es con razón que el salmista en Salmo 119 verso 105, él dijo a Dios: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El salmista está diciendo: lo único que me puede alumbrar el camino es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios es mi lámpara para yo caminar en esta vida. La misma palabra de Dios es la guía que yo tengo para no tener ningún tipo de tropiezo.
tropiezo. La palabra de Dios es la lámpara, la luz que me ilumina el camino y que me lleva a la senda antigua, que me lleva por el buen camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, oh Dios, y lumbrera mi camino. Ella es la antorcha que usamos para caminar en esta vida, hermano. La palabra de Dios es la corrección que el hombre necesita. El hombre necesita dejarse corregir y dejarse guiar, dejarse instruir por lo que diga Dios en su palabra. Que Dios nos ayude. Amén. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Pero hay que poner un alto en el camino y analizar a ver cómo estamos con Dios. No deje que alguien más le diga o le aconseje sin que usted mismo lea lo que Dios afirma en su palabra. Hay muchos que dan consejos que son agradables a los oídos, pero conducen al camino que lleva a la muerte eterna. Sea humilde y deje que Dios le diga directamente el camino por el cual debe andar. Consulte con Dios y su palabra y pregunte cuáles son las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Debe consultarse en las Escrituras. ¿Dónde se encuentra el buen camino? La invitación que Dios hace es el camino antiguo, el camino que dio desde un principio, desde el huerto del Edén, el camino de la obediencia a sus mandamientos que muestra que se le ama, el camino que conduce a la bendición. Dios dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras a tomar posesión de ella. He leído en Deuteronomio 30:16. Este es el camino que conduce a la vida eterna. Las sendas antiguas y el buen camino representan la verdadera fe, la alabanza espiritual, la conducta ética y la obediencia llevada a cabo con agrado. El buen camino es el camino generoso de buenas cualidades y el bello y agradable. El camino es Jesús. El camino, el único camino que lleva a vida eterna se llama Jesús. No es Mahoma, no hay ningún otro, no hay ningún profeta siquiera. Ni siquiera el camino es el mismo Jeremías, ni siquiera es Isaías, ni siquiera es el apóstol Pablo. El camino se llama Jesucristo. Antes todos ellos mostraron el camino verdadero. El camino ni siquiera es uno de los patriarcas, ni siquiera es Abraham, ni siquiera es Isaac, ni siquiera es Israel. El camino no es ninguno de ellos, aunque fueron hombres de Dios. El camino no es Elías, no es Juan Bautista. Juan Bautista solo vino a preparar el camino para el Mesías. El camino se llama Jesús, y el que no ande en el camino que es Jesús está desviado del camino, está equivocado. Hay que corregirse, debe de corregirse con la palabra de Dios. Jesús es el camino. Amén. Amén. En el mismo verso 16 de Jeremías 6, verso. Sí, el verso 16, sí, Jeremías 6, 16 dice: y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Oiga esto: y andad por él. ¿Sí? No solo es preguntar, no solo es saber, no solo es saber quién es el camino, no solo es preguntar cuál es el camino. Amén. No solo es eso.
Dice la Biblia, anda también por él. Amén. Dios vuelve a ordenar que ese camino antiguo es el que se debe de seguir, el camino que lleva a una relación íntima con Dios. No es suficiente recordar el camino, no es suficiente conocerlo, saber de él, sino que debe haber una respuesta positiva que lleva a la acción. Las sendas antiguas no son para verse, son para caminar por ellas, lo que implica vivir un estilo de vida que muestra que se obedece a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Muchos saben el camino, muchos saben que Jesucristo es Dios, muchos saben que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, muchos saben eso. Es más, pregúntele al vecino, pregúntele a la vecina, pregúntele a alguien que pase por ahí por la calle. Usted sabe quién es el camino según la Biblia y le va a decir Jesús. Muy poquito el que no lo sepa, pero el mundo casi entero sabe quién es el camino y cuál es el camino. Muchos ven el evangelio algo lindo, muchos ven a Jesús como el poderoso Dios, amén, y así es, pero muchos lo ven un poco minimizado, un simple hombre bueno, un simple profeta. Hermanos, muchos ven a Jesús como cualquier cosa, pero para nosotros es el camino por el cual se debe de andar, se debe de transitar. Es el camino, es la vida que hay que vivir, es la verdad que hay que creer. Jesucristo es el todo del hombre, como dijo el apóstol Pablo, estamos completos en él. Así es, amén. Él es el camino, pero no basta, repito, con saber eso. Muchos saben eso y muchos se han muerto sabiendo eso, pero al mismo tiempo no andando por el camino. Aleluya. Muchos les pasa que se mueren contemplando el evangelio de lejos, mirándolo como algo bonito, mirando este camino como un camino muy bonito, como un camino muy precioso, y lo es, claro que sí. Muchos, hermanos, solamente dicen cosas bonitas del evangelio, cosas bonitas de Jesús, y aceptan la palabra según lo que hablan, según lo que dicen. Ellos no desmienten la palabra de Dios, pero tampoco se atreven a caminar por el camino, tampoco se atreven a creerle verdaderamente a Dios. Hay que andar por el camino, hay que preguntar cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, y si Dios me muestra el camino, que es lo más lógico, que es lo que Dios hace cuando una persona sedienta de él, hambrienta de su palabra, hambrienta de ser salva, pide a Dios que le muestre el camino. Inmediatamente Dios le va a mostrar el camino, Dios le va a mostrar, Dios le va a ayudar. Entonces Dios le dice, ahora ya lo sabes, ahora anda por él. El camino que es Jesús se llama obediencia, el mismo camino que Dios puso a Adán y Eva para que andaran por él. Solamente le dijo a Adán, obedece y ya, no comas de ese fruto del cual te prohíbo, y listo. El camino se llama obediencia. 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 Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Pero debemos de andar por el camino, las sendas antiguas, el camino verdadero. ¿Y sabe qué va a pasar después de eso? Vamos a tener descanso. La Biblia dice, y hallaréis descanso para vuestra alma. El camino de la obediencia a Dios es el que conduce al descanso, a la tranquilidad, al alivio, al reposo y libertad de estrés. Oh, hermanos, yo me preguntaba, pero ¿por qué nosotros los seres humanos sufrimos de tanto estrés? ¿Por qué nosotros los seres humanos nos mantenemos tan preocupados? Yo, por ejemplo, hermanos, estos días que estuve tan enfermo, la verdad no pude trabajar, hermano, como debí de hacerlo. Oh, hermano, la verdad,
quedé muy atrasado en muchas cosas, hermanos, que pagar. Pero sabe que yo al mismo tiempo le oraba al Señor y le decía: Señor, pero ¿por qué yo me tengo que preocupar? Yo simplemente debo de andar por el camino y tú te encargarás del resto, Señor. Tu palabra dice que si yo ando por el camino, yo encuentro descanso para mi alma. Yo encuentro descanso para mí. Yo encuentro reposo, yo encuentro tranquilidad. Oh, algunos se preguntan y se cuestionan diciendo: ¿por qué mi hogar no marcha bien? ¿Por qué mi hogar no marcha como Dios quiere que marche? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué en el trabajo las cosas no me salen como quisiera? ¿Por qué las cosas no se me dan? Bueno, puede ser un periodo de prueba que Dios esté permitiendo, o al mismo tiempo estás desviado del camino, o estás desviado del camino. Hay alguien en tu familia, en tu hogar, que se está desviando del camino, y por eso no hay descanso en tu hogar, no hay descanso ni para ti mismo. Si Dios dijo que vamos a hallar descanso para el alma si andamos por el camino, por la senda antigua, es porque es así. Vamos a tener tranquilidad en el camino. Y esta promesa es para ser disfrutada en su totalidad. Amén. Amén. Yo quiero disfrutar de todas las bendiciones de Dios. No es solo un descanso físico, sino un descanso para el alma. Por eso dice el texto: y hallaréis descanso para vuestra alma. No solo es un descanso físico, sino también descanso para el alma, que es la parte que piensa, que siente, que desea, que tiene voluntad. Esa es el alma, lo que incluye un reposo emocional y espiritual. Qué increíble recompensa la que Dios promete a toda persona que anda en las sendas antiguas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero lastimosamente la generación de hoy día se parece mucho al pueblo judío del tiempo de Jeremías. La respuesta de ellos fue: no andaremos. No andaremos. Se obstinaron, se rebelaron. Judá escuchó al profeta, supo del juicio venidero, sabía que Dios cumple su palabra, y aún así su contestación es un rotundo no. Ellos decidieron no caminar en obediencia a Dios. Suena totalmente ilógica la respuesta de este pueblo. Es un acto de total desafío a Dios sin la menor preocupación por las consecuencias. Pero el corazón del hombre llega a tal perversión que le es imposible reconocer su maldad, y por lo tanto le es imposible arrepentirse de sus pecados. El hombre muchas veces cambia la verdad de Dios por la mentira. Estos son abandonados a sus propios razonamientos tontos y hacen cosas que no se deben hacer. Toman decisiones que no son para nada inteligentes. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 verso 28, él dijo: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, Dios los dejó. Ellos dijeron: no vamos a tener en cuenta lo que Dios dice. Dijo el pueblo judío: es que Dios no me va a seguir mandando a mí, es que yo ya no voy a seguir yendo a esa iglesia, es que yo ya no voy a seguir orando, es que yo ya me voy a olvidar de todo lo que es el evangelio, es que yo ya voy a ser como era antes, es que yo ya sigo mis propios caminos, dijeron ellos. Entonces no tuvieron en cuenta a Dios, y Dios dijo: entonces los dejo en su mismo engaño, los dejo en su misma rebeldía, los dejo en su misma obstinación, los voy a dejar. Por eso los entrego a una mente reprobada y sigan haciendo cosas que no convienen. Muchos esperan que Dios les esté rogando, les esté suplicando, les esté implorando. Muchos esperan que hasta que Dios se les arrodille y se les incline: ay, hijito, por favor, obedéceme. Ay, ven, por favor. Oh, no sigas
sigas por ese camino malo. Quiero que me obedezcas. Oh, muchos quieren que Dios se postre ante ellos, le suplique, le ruegue, le llore, pero déjenme decirle que Dios es Dios, y lo que Él dice y lo que Él manda es justo y necesario hacerlo. El que se mete en problemas es usted. Al que le va a ir mal es a usted. Al que le van a salir las cosas mal es a usted. El que se va a equivocar es usted. Usted es el que va a sufrir las consecuencias. Usted es el que va a perder. Dios no. Si tú no quieres, Dios llama a otro. Si Saúl no quiso, aquí tengo al David. Si Saúl no le da la gana de obedecer, David es el hombre conforme a mi corazón. Usa la bajada. Gloria a Dios. Es con razón que en el Apocalipsis, Dios dice: si usted quiere ser santo, siga siendo aún más santo. Si quiere ser justo, siga siendo aún más justo. Y si quiere vivir en la porquería de su pecado, siga en la porquería de su pecado. Siga como va, mijito. Allá usted. Allá usted. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Jeremías 6:17 dice: puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Oiga, escuchad el sonido de la trompeta. Y dijeron ellos: no escucharemos. No escucharemos. La palabra atalaya en este pasaje es usada para señalar a los verdaderos profetas enviados por Dios, aquellos que vigilaban y comunicaban el mensaje de Dios. Este mensaje demandaba prestar atención al sonido de la trompeta que se hacía tocar como señal de advertencia ante un peligro inminente. En este caso, el mensaje del juicio divino que habría de venir sobre ellos como consecuencia de su rebeldía. Pero la contestación de Judá, de los judíos, fue: no escucharemos. La respuesta de Judá a la advertencia de Dios es un definitivo no, un rotundo no. No escucharemos. ¿Cuál profeta? ¿Cuáles atalayas? ¿Cuáles profetas? Ningún profeta. ¿Cuál pastor? ¿Qué van y qué pastores? ¿Qué van y qué profetas? Nada de eso. Estaban cegados, estaban cerrados, estaban obstinados. Ellos querían hacer lo que les daba la gana y volvieron a decir al Señor: no, no escucharemos. No vamos a obedecer. Primero rechazaron la invitación de Dios a volver a las sendas antiguas. Ellos habían decidido cerrar sus oídos al mensaje de Dios, a pesar de las advertencias de Dios hacia ellos y las graves consecuencias que iban a sufrir. Sin embargo, ellos dijeron: no vamos a escuchar y no vamos a escuchar. No vamos a obedecer y no vamos a obedecer. Nada de eso. Nada de eso. Bendito el Señor. Tremendo que este pueblo judío prefirieran ser conquistados y morir. ¿Cierto? Ser conquistados por sus enemigos y morir antes que someterse a Dios, antes que experimentar descanso en Dios. Ellos decidieron tribulación y muerte. Sus oídos se hicieron insensibles, se endurecieron rechazando las advertencias de Dios. Y es que el ser humano es el que decide. Si el ser humano se muere, el ser humano decidió morirse en sus delitos y pecados. Así es. El ser humano decide si vive una vida eterna o si muere eternamente y para siempre. Eso está en usted, querido amigo, querido hermano. Usted decide. Usted es el que toma la decisión. Dios no va a tomar decisiones por usted. Usted es el que debe de tomar la decisión. Gloria a Dios. Dios advierte
Dios advierte en el verso 18, dice la Biblia: por tanto, oí naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Amén, amén. Ya les había aconsejado que preguntaran por las sendas antiguas, que caminaran por el buen camino. Ya les había advertido. Amén. Ya ellos estaban advertidos, pero entonces, como no quisieron atender el llamado que Dios les hacía, Dios les dice: aténganse a las consecuencias. Sí, amén. Aténganse a las consecuencias. En el momento se desobedece y nada pasa. En el momento se ignora la palabra de Dios y como que nada pasó. Bendito el Señor. Pero así no se quedan las cosas. Amén, amén. Téngalo por seguro. Así no se quedan las cosas. Es que Dios me quiere obligar. No, Dios lo que quiere es prevenirle un mal a usted. Amén. Eso es lo que Dios quiere, prevenirle males. ¿Sí? Entendé, les dice Dios en el verso 18. Entendé. Oiga, entendé. Él les dice: oí naciones y entendé. Amén. No solo oigan, entiendan también. Gloria a Dios. No solo demanda Dios de ellos que oyeran, sino que entendieran. Amén. Que tuvieran la información de la razón del castigo que se iba a dar. Amén. Que se dieran cuenta de las consecuencias del pecado. Sí, amén. Gloria a Dios. Entiendan por qué van a ser castigados. Entiendan por qué van a ser invadidos. Entiendan por qué los babilonios los va a invadir y los va a acabar y los va a desalojar de sus tierras. Entended. Sí, amén. Y en el verso 19 dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. La primera razón para el juicio de Dios es explicada. Amén. Nuevamente las naciones en todo lugar son llamadas para que vean que los pensamientos malos que se rebelan en contra de Dios traen frutos o consecuencias, y por ello Dios da castigo. Gran pérdida y desgracia a Judá, ya que no quisieron atender a la invitación y a la advertencia divina, y terminaron por rechazar y desobedecer con desprecio los mandatos de Dios. Amén, amén. En el verso 20 dice: ¿para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. ¿Para qué tanto sacrificio? Les dice Dios. ¿Para qué? Esta nación creía que al celebrar sus ritos religiosos los hacía estar bien con Dios y les daba permiso para vivir en desobediencia. Era lo que ellos creían. Creían que compraban el favor de Dios al dar ofrendas y adoración costosa que traían de lugares lejanos. Ellos creían que con eso compraban a Dios. Ellos decían: no, pues yo peco, rezo y empato. Es que es así, ¿sí es así que dice? Sí, así es. Yo peco, rezo y empato. Eso era lo que ellos decían. Dios les dice que estas ofrendas no las recibe. Amén. Ni los sacrificios de los animales le eran agradables. Rituales sin obediencia basada en la fe siempre serán rechazadas por Dios. Amén. Gloria a Dios. Es imposible que Dios pueda ser comprado por ritos religiosos. Samuel el profeta dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22 fueron las palabras que Samuel le dijo a Saúl cuando Saúl pecó. Saúl quería comprar a Dios con ofrendas costosas, quería comprar a Dios con ritos
ritos, quería comprar a Dios con ciertos sacrificios, pero Samuel le dice: estás equivocado, Saúl, muy equivocado. Dios no se complace con eso. No crea que a Dios lo vas a tramar, lo vas a involucrar, que vas a llamar la atención de Dios para bien tuyo, dándole ciertos sacrificios, haciendo ciertos sacrificios. No creas eso, Saúl. Dios se complace de un corazón que obedece, de alguien que de verdad le tiene en gran estima, obedeciendo su palabra. A eso Dios sí le complace, Saúl. Saúl, pero tú no vas a comprar a Dios ni a sus favores. Lo mismo querían los judíos en el tiempo de Jeremías: comprar a Dios. Ellos querían hacer sacrificios, quizás hasta ayunaban, quizás oraban también, pero vivían como les daba la gana. Como ellos querían vivir, así vivían. Y Dios, a través del profeta Jeremías, los baja de la nube y les dice: no, señores ni señoras, no, pueblo judío, así no es con Dios. Dios es un Dios que no se deja comprar. Dios es un Dios que no es como el ser humano. El ser humano se deja comprar, pero Dios siempre es un Dios verdadero y cumple su palabra. Así es, aleluya. Dios es un Dios que cumple. Amén. Que Gloria. Dios nos ayude. Amén. Amén. El cumplimiento de las tradiciones religiosas no hace que el hombre esté bien con Dios. Solo es por fe que el hombre va a vivir. Sí, amén. Habacuc el profeta dice aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc 2:4. La religión nunca ha dado salvación, solo da orgullo que conduce al infierno. Eso es lo que da la religión. Amén. Orgullo que lo va a conducir al infierno. Ay, es que yo soy de la iglesia tal. Ay, que es que yo soy apostólico, católico y romano. Ay, es que yo soy pentecostal. Ay, es que yo soy trinitario. Ay, es que yo soy pentecostés internacional. Ay, es que yo soy adventista. Ay, que es que yo soy musulmán. Ay, es que yo soy testigo de Jehová. Religiosos, nosotros debemos de obedecer la palabra de Dios y ya. No vamos a impresionar a Dios con rótulos ni con nombres de organizaciones. Dios demanda su obediencia. Una vez los mismos judíos trataron de impresionar al mismo Jesús, diciéndole a Jesús: es que nosotros somos hijos de Abraham, somos el pueblo escogido de Dios. Y Jesús los baja de la nube y les dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Serían obedientes como Abraham, harían lo bueno como Abraham. No por venir solo a la iglesia vamos a ser salvos. No lo voy a engañar. No la voy a engañar. Usted viene a la iglesia porque ya es salva. Porque ya es salvo. Ya somos salvos. Y por eso venimos a los cultos. Y nos gozamos con el Señor. Y oímos su palabra. Usted no va a ser salvo con orar todos los días, pero después de que se para de orar, va y vive como le da la gana. No va a ser salvo por eso. No le voy a engañar. Usted no va a ser salva porque use la falda más larga. Usted no va a ser salvo porque use la corbata más bonita.
bonita. No, Señor, nos vestimos porque ya somos hijos de Dios, así nos vestimos, porque ya somos salvos. Pero la verdad es que la falda no te salva. La verdad es que la corbata no nos salva. La verdad es la obediencia la que salva. La obediencia a Dios y a su palabra. Dios dice: ¿para qué vestirte tan bonito? ¿Para qué tan bonita corbata? ¿Para qué tan falda tan bonita? ¿Para qué tanto culto si tú no obedeces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué eso? Dice el Señor. Entonces no vuelva al culto. Vuelva al culto, claro que sí. El salvo viene al culto. ¿Cuántos dicen amén? Y aún los no salvos también vienen a los cultos. Venga al culto, pero al igual o a medida que vaya oyendo lo que Dios le dice que haga, vaya haciéndolo también. Vaya obedeciendo también la palabra de Dios. Y con todo respeto, no sea hipócrita. No sea uno aquí y otro afuera. Eso lo sea cristiana de verdad, y no digas que nadie me ve. Aquí nadie me ve, Dios sí te ve. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a buenos y a malos. Sé transparente con Dios. Sé íntegro con Dios. Volvamos a Dios. Volvamos a Dios. Dígale al que está a su lado: volvamos a Dios. La conducta pecaminosa de los judíos y el rechazo a la invitación de Dios de volver a las sendas antiguas y de no atender a las advertencias sobre el juicio que iban a experimentar si no dejaban sus malos caminos. Eso fue lo que hizo que Dios tomara la decisión final sobre ellos de un castigo. Es por sus pensamientos y actitudes perversas, así como su religiosidad falsa, que Dios les anuncia que les va a poner obstáculos en el camino de la desobediencia que decidieron no dejar. El verso 21 dice: por tanto Jehová dice esto: he aquí yo pongo a este pueblo tropiezos. Oiga, tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente, el vecino y su compañero perecerán. Dice el Señor: no se va a escapar nadie. Aleluya. Ese camino por el cual ellos transitaban los iba a llevar a que fracasaran, a que todo fuera inútil, a que no diera resultados buenos. Y esto lo iban a experimentar todos los que le dieron la espalda a Dios. Todos. En el juicio de Dios no se hace diferencias entre las edades, joven, viejo, anciano. Todos van a sufrir el castigo, los que no obedecen a Dios. Dios avisa, Dios llama, Dios invita, advierte para que el hombre tome la senda antigua. Pero deja al hombre que tome su decisión y vivirá con las consecuencias de lo que determinó para sí mismo. Las personas el día de hoy prefieren escuchar algo que les acomode a sus ideas. No quieren saber nada sobre el juicio y castigo que Dios dará al pecador. Es mucho más fácil escuchar un mensaje donde se nos diga que Dios nos va a bendecir, que escuchar un mensaje donde se diga: debes de corregirte para que Dios no te castigue. Aleluya, bendito el Señor.
Santo es su nombre. Es más fácil escuchar que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, y es hasta más placentero para nosotros que escuchar que Dios se aira, castiga, reprende si le toca reprender. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. Hay muchos que no quieren saber nada de infierno o de predicaciones o de enseñanzas sobre el infierno. Es mejor que se diga que todos vamos para el cielo y que allá vamos a caber todos. Para muchos es mejor eso, que los engañen con mentiras, haciéndoles creer que como sea se llega al cielo. Pero cuán difícil es para el hombre y para el ser humano escuchar que si no se arrepiente, si no se corrige, si no vive una vida justa delante de Dios, se va a ir derechito para el infierno. Bendito Dios. Porque ya nos estarían tildando de condenadores, de juzgadores. Nos estarían tildando de muchas cosas. Que Dios nos ayude. Pero Dios va a castigar al pecador. Amén. Prefieren oír que cuando piden al verse en problemas, Dios les va a contestar como ellos quieren, que oír que si no viven justamente delante de Dios, Dios no les va a contestar ninguna oración. Santo es el Señor. Así es el hombre, hermanos. Así es el hombre, ¿verdad? Dios quiere enseñarnos lo que es verdad. Amén. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Eso es lo que quiere Dios. Dios nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. Qué bueno es el Dios que tenemos. La dureza del corazón y la incredulidad de los judíos fue evidente, pero lamentablemente también es evidente la dureza de corazón de esta generación. Amén. Amén, así es. Al leer Jeremías 6:16 sobre el mensaje que Dios dio a Jeremías para los judíos hace muchos siglos, parece que nos lo está diciendo a nosotros en este tiempo, a nuestra generación. Es hora de detenernos de esta vida acelerada que estamos viviendo, donde no tomamos tiempo para pensar con inteligencia. Necesitamos hacer una evaluación muy cuidadosa de lo que creemos, de cómo estamos actuando, y es necesario atender al llamado que Dios hace de volver a las sendas antiguas. Amén. Volvamos a Dios, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dios nos hace el llamado de volver a Él, de volver al camino de la obediencia, de volver a tomar en cuenta su palabra, el camino que es Jesús, quien es el único que da perdón y vida eterna. Amén. Si se cree en Él y si se recibe verdaderamente en el corazón. Sí, amén. Así En el verso 8 de Jeremías 6, Dios dice a los judíos: corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Corrígete. Dios le dice a la iglesia del Pinar: corrígete, Amén. corrígete. Yo reconozco que tenemos que corregirnos. ¿Cuántos reconocen, hermano? Tenemos que corregirnos. ¿Será que es que por ser iglesia de Dios no tenemos nada de qué corregirnos? Sí tenemos que corregirnos. Las 7 iglesias del Apocalipsis eran la iglesia del Señor. Y cada una de esas 7 iglesias de Asia Menor tenía algo que corregirse. La iglesia del Pinar tiene algo que corregirse. Yo sé que no somos perfectos, pero estamos en el proceso. Y si tú sigues habituado en tus pecados, paras el proceso. Así es. Paras el proceso. Estas palabras no solo eran para los judíos en tiempo de Jeremías, son para nosotros. Corrígete, iglesia del Pinar, Sí, amén. para que no se aparte mi alma de ti, dice Dios. Para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada.
Sin embargo, ellos dijeron: seguiremos viviendo como nos gusta, como nos da la gana, como nos parece que es. Bendito Dios. Y es por eso que Dios en Jeremías capítulo 6, verso 30, en la última parte del verso, ese es todo el versículo, en el versículo 30, les dice: plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Óigame. Bendito el Señor. Jehová los desechó, hermano. Santo es el Señor. La bonita corbata, el vestido elegante, las zapatillas finas y costosas, el pantalón fino y costoso, el traje que llevas no te hace salvo. Óigame. Bendito el Señor. La falda linda que tienes y decente, la blusa decente, dama, que tienes, el buen vestir que tienes, te da parte de gracia de Dios a ti. Pero si por dentro sos una persona llena de huesos secos, vas a parecer un sepulcro blanqueado. Lo Bendito el mismo. Señor. Así es. Santo es el Señor. Seamos humildes. Amén. Eso le faltó al pueblo judío. Póngase de pie, seamos humildes. Oh, santo es tu Señor. Tú tienes algo de qué corregirte. Sí, amén. Así es. Corrígete, dice el Señor. Pregunta por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y anda por él. Hay que hacer un par en esta vida. Si el par hay que hacerlo ya, hay que hacerlo. Muchas cosas hay para hacer en la vida, pero aquí está el Señor en este día para mostrarte en qué te debes de corregir. Corrígete, corrígete, corrígete. Dios está aquí. El Señor quiere que te corrijas. Dios quiere que te corrijas. Los judíos dijeron: yo estoy bien como estoy. Dijeron algunos judíos: estamos bien como estamos. Dios les decía: vea, pregunten por la senda antigua cuál es el buen camino y caminen por él. Caminen por él y luego van a hallar descanso para su alma. Pero ellos dijeron: no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Después Dios les dijo: les envié atalayas, les envié mensajeros, les envié profetas que les avisaran, que les anunciaran, que les dijeran en qué se debían de corregir. Pero dice la Biblia que ellos dijeron: no escucharemos, no escucharemos. Entonces Dios, después de ver el obstinamiento de ellos, les dice: bueno, como no quisieron, entonces sepan pues la advertencia que les voy a hacer. Oigan bien y entiendan lo que les voy a decir. Y empieza Dios a hablar de juicio, a decirles lo que les iba a suceder. Pero nosotros no debemos de esperar hasta allá, iglesia. Si los judíos lo quisieron así, pues allá ellos. Qué pesar, pero allá ellos. Pero tú y yo no. Hay hermanos, hay hermanas que de verdad viven una falsa religiosidad. Hay creyentes que creen que a Dios lo van a conquistar con puros sacrificios que no provienen de fe, que no provienen del corazón. Samuel le dijo a Saúl: ¿tú crees que vas a convencer, a conquistar, a tener a tu favor a Dios por esos sacrificios que haces o que le presentas? Dios no se complace en los muchos sacrificios, le dice Samuel el profeta a Saúl, quien era rey todavía en Israel. Samuel le dice: si quieres agradar a Dios, obedece. Obedece. Yo siento que Dios está aquí, hermanos. Yo siento que Dios nos ha dicho lo que necesitamos hacer. Yo siento que el Señor
ha hablado a su pueblo, a su gente. Yo siento que Dios ha tratado con alguien en esta hora. Donde vayas, si vas en pecado, allá vas con tu maldición. Donde vayas, si vas con pecados guardados, allá vas con tu maldición. Pero si aquí te corriges, si aquí en este santuario le dices al Señor: Señor, yo tengo pecados escondidos. Si tú le dices al Señor: Señor, tú conoces bien mi proceder, mis caminos no te son indiferentes, Señor. Si tú le dices al Señor: Señor, tú conoces y escudriña lo más profundo de mi corazón y sabes que en algo me debo de corregir, ayúdame. Dios te dice: corrígete, corrígete, corrígete para que no se aparte de mí, de mi alma de ti, dice el Señor. Para que no se aparte mi alma de ti, corrígete. Y si no te corriges, te voy a dejar como un desierto. Yo no quiero que Dios nos deje así. Él dice: si no te corriges, vas a quedar deshabitada. ¿Sabe por qué? Porque me voy a ir de ti. Oh, yo no quiero que Dios se vaya de la iglesia. Yo no quiero que Dios se vaya de la iglesia. Jerusalén quedó deshabitada. Jerusalén quedó vuelta a un desierto. La ciudad de Jerusalén lo hubieran podido evitar los judíos. Ellos hubieran podido evitar eso. Y peor aún, ellos quedaron sin el Señor porque Dios se alejó de ellos. Dios se alejó de ellos. Dios se alejó por un tiempo de ellos. Por eso él antes les había dicho: corrígete para que no se aparte mi alma de ti. Hermano, estar sin Dios es peor que estar como un huérfano. Estar sin el Señor, hermanos, es peor que no tener aire para vivir. Estar sin el Señor es igual o peor que el pez que está fuera del agua. Estar sin el Señor es peor